Bueno, pues aquí volvemos a estar en una nueva webinar para el 2025. Hoy toca Guillermo Díez Canedo con el tema de los selectivos de un trance a un proceso de mejora, ¿vale? No necesita mucha presentación, Guille, pero bueno, yo he entrado en LinkedIn y hay de todo. La verdad es que me he sorprendido, tiene más títulos que Rochín. Ingeniero técnico informático de sistemas, máster en alto rendimiento deportivo, licenciado en ciencias de la actividad física, máster oficial en gestión deportiva, por un lado en el ámbito de educación. A nivel de trabajo ha estado con el equipo de Italia, con el equipo de Brasil y desde 2018 director técnico en la Federación Española y infinidad de años en equipo nacional y deportista olímpico en Pekín 2008. O sea que no creo que necesite mucha más presentación. No sé si me he dejado algo, Guille. Había muchas más líneas en LinkedIn, pero no me he leído todo. Mentira. O sea que creo que queda presentado y le cedo la palabra para que hable y nos explique el proceso selectivo de este ciclo olímpico. Vale. Gracias, Aritz. Gracias por la idea también. Gracias por dejarme el tema más sencillo de todos y que menos polémica genera. Y no, bueno, acogí la verdad es que con interés la propuesta de Aritz, porque, bueno, no es usual que un director técnico explique el sistema selectivo, pero es verdad que, bueno, se ha cambiado un poquito la idea que se tenía con las pruebas de selección y, en mi opinión, creo que está fundamentada en ciertas razones objetivas y que entonces está bien que muchos lo sepan. No solo eso, bueno, paso a explicaros un poco cómo voy a estructurar la charla y va a tener como tres partes. Una, pues lo que estaba hablando ahora, de fundamentos, digamos, de teoría de las pruebas de selección o por qué yo he llegado a la conclusión que he llegado, no solo, evidentemente, pero va a ir un poquito por ahí. Una segunda parte, que es la que más creo que pretendía Aritz, que es de explicar el sistema como tal y, bueno, ver un poco cómo se hilan los diferentes cálculos, las diferentes selecciones. Y ya por último, una parte de preguntas, que, bueno, como entenderéis, no entraremos aquí en debates. La puerta está siempre abierta a ver las cosas así, pero no es el foro. Lo que pueda resolver de manera rápida será aquí, pero lo que sea una discusión de diferencia de opiniones, este no es el lugar. ¿Vale? Entonces, bueno, he preparado una pequeña presentación junto con otras cosas que ya había usado para hacer los criterios, para presentarlos a los diferentes grupos de interés, primero los técnicos RFEP, luego los clubes, directiva y bueno, pues la he adaptado un poquito para la charla de hoy, ¿vale? Explicaros un poco el título, que es un poquito curioso, ¿no? De convertir el trance en herramienta de mejora. Creo que siempre o la mayoría de las veces se ve las pruebas de selección como un bache, algo que hay que superar, algo que crea miedo. Y es verdad, es cierto. Es cierto y no lo podemos evitar. O sea, necesitamos de alguna manera seleccionar. Somos más que las plazas que tenemos y por tanto de alguna manera tenemos que hacerlo. Entonces, visto que eso es necesario, tenemos diferentes maneras de hacerlo y sobre todo diferentes maneras de afrontarlo, tanto como federación, como entrenadores, como palistas. Entonces, por supuesto que puede afrontarse como algo duro de realizar, algo que hay que superar y que no importa nada más allá si no supero las pruebas de selección, porque claro, no voy a poder ir a un mundial, pero por otro lado se puede poner la concentración en que es un paso más en el camino, una herramienta que me va a dar una presión que no me va a dar ningún entrenamiento en la temporada, ninguno, y que al final hay que entender nuestro tipo de deporte, que es un deporte situacional, y si en un deporte condicional como el sprint o los 100 metros lisos influye el ambiente y la presión, pues en un deporte situacional como el nuestro, donde la toma de decisiones es constante y es tan importante, la presión tiene un factor de influencia muchísimo más alto que en otros deportes. O sea, nos caracterizamos por la incertidumbre, incertidumbre del circuito, incertidumbre del agua, incertidumbre del tiempo, porque seguimos siendo un deporte de medio natural, aunque a veces queremos olvidarnos. Y el saber gestionar esa incertidumbre es lo que hace que el día de una final del Mundial, una final olímpica, podamos estar más arriba o más abajo. Entonces, resumiendo un poco, las pruebas de selección es
antes de la temporada internacional el gran entreno que tenemos para todo eso. Entonces, creo que la manera de afrontarlo es clave a todos los niveles, a todos los estamentos, incluso para los árbitros, que veo muchos aquí, os agradezco que estéis. Toda esa tensión es la que nos enseña a crecer de la mejor manera. Ningún entreno lo va a hacer como eso. Bueno, entonces para que sepáis, uno de los grandes fundamentos que me mueven a mí a la hora de diseñar nuestra selección y es el de intentar que todos mejoremos con ellas y que no sea solo un bache que tenemos que pasar, un trámite y que no nos sirva para empeorar, que muchas veces también se da esa situación, ¿vale? Entonces, ¿me permitiréis compartiros la presentación? ¿Se ve, Aritz? Sí, sí, todo bien. Vale. Bueno, lo primero fue definir qué objetivos tiene que tener un programa de selección. Y estoy hablando no del programa de selección de la Federación Española de Piragüismo, sino en general. ¿Qué debería abordar un programa de selección? Por un lado, seleccionar el equipo con más posibilidades de éxito en las competiciones objetivo. Yo creo que muchos dirán, hombre, claro, evidentemente, pues a veces no es tan evidente. O sea, los debates giran mucho más en torno a otras cosas que a este hecho que evidentemente es el más importante. También hay que ver que es una progresión y que este equipo con más posibilidades de éxito es directo o indirecto. O sea, no tenemos por qué llevar a cada Copa del Mundo el equipo que podría darnos los mejores resultados. Que podemos considerar que la Copa del Mundo es un paso hacia el Mundial y el Mundial es un paso hacia los Juegos Olímpicos. Entonces, pero bueno, el objetivo principal de unos criterios de selección tiene que ser tener el mejor equipo posible para España. Segundo, alinear objetivos de preparación personal con los de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente para un palista las pruebas de selección van a ser un momento cumbre de la temporada, un momento muy marcado, un momento que va a tener muy presente. Entonces, si estas son entre marzo y mayo, y luego la competición más importante es en octubre, septiembre-octubre, con algunas importantes como el europeo en mayo-junio, tenemos que intentar al máximo que lo que le sirva al palista para preparar sus pruebas de selección le sirva al mismo tiempo para conseguir un objetivo. Que al final, como federación, el que nos va a contar, una cosa es el que nos cuenta dentro de nuestros valores, dentro de nuestra filosofía, y es a lo mejor crecer, muchas cosas. Pero de cara al CSD, lo que nos va a contar es de los 8 primeros en el Campeonato del Mundo o de los 8 primeros en los Juegos Olímpicos. Todo lo demás suma, pero no es importante. Entonces, hay que encontrar una manera de alinear esos objetivos. Aquí me había apuntado algo, pero esto. Y definirlos, que es lo que he hecho un poquito ahora. ¿Vale? Siguiente. Mejorar el conjunto del sistema por la competitividad, que sea un instrumento pedagógico. Es lo que os decía. Cuando hacemos para selección, todo el sistema se ve beneficiado de ellas, y beneficiado no quiere decir que salgamos todos contentos. O sea, por definición, unos van a ganar y otros van a perder. La cuestión es que los que ganen salgan más preparados para los objetivos que decía antes y los que pierdan salgan con una mejora de cara a los siguientes años. Porque esa competitividad es lo que nos va a hacer mejor en conjunto. Tener un sistema justo, por supuesto es un objetivo de un programa de selección. La sensación de que no sea justo para todo el mundo no puede existir porque bueno, creo que es primordial para poder competir bien el sentir que las cosas están bien hechas. Pero justo no quiere decir igual para todos. Eso además no sería justo. Puede ser una opinión personal, pero creo que es así y más en un mundo del alto nivel como lo es, que es por meritocracia. Y luego, por último, en categorías inferiores, los criterios de selección tienen que tener unos objetivos de formación de futuro. No pueden tener los mismos objetivos dichos antes, tal cual, porque, bueno, estaríamos seguramente poniendo en peligro la progresión a medio y largo plazo de muchos chavales. Entonces, después de definir estos objetivos, bueno, probablemente antes, como hay tantas variables,
pensé, vale, pues dentro de tantas variables con las que se puede configurar un sistema de selección, ¿cuál sería el ideal? El que yo diga, esto no hay ninguna duda, que es que si lo pudiera hacer, sería el sistema perfecto. Entonces, vi qué variables puede tener ese sistema. Por un lado, evaluar si en un lugar, en un canal en concreto, por ejemplo, este año la competición más importante es en Penrith, en Australia. Pues lógicamente, algunos tienen unas habilidades que serán más adecuadas para ese canal. Entonces, ¿puedo evaluar a los palistas en función del canal de Penrith porque evidentemente estoy yendo hacia ese objetivo? Pero es que si nos ponemos finos, el tipo de circuito también debería poder tener que evaluarlo, ¿no? Entonces, lo ideal sería en el mismo sitio de la competición objetivo con el mismo circuito, en el mismo día, porque evidentemente hacer una selección, o sea, no se está igual en forma y como repito, en un deporte situacional como el nuestro, la misma actuación un día o el día anterior o el día siguiente te puede dar resultados totalmente diferentes. Entonces, el tiempo en el que lo midas también va a ser importante. En la pista tienen muy claro cuándo tienen que hacer un selectivo para la competición cumbre. Y no sé cuál es la cantidad, pero ellos saben que son 8 semanas antes de la competición objetivo. No sé si son 8, son 10 o son 6. Pero ellos tienen muy claro eso. Entonces, nosotros probablemente, como es un deporte de situación, tendríamos que medirlo en el mismo día, un rato antes de la competición que queremos seleccionar. Contra los mismos competidores, porque no es lo mismo si Aritz compite contra mí que si compite contra Joe Clark. Es decir, al ver a Joe Clark al lado en la rampa, seguramente le dé unas sensaciones peores que si me ve a mí. Peores quiero decir de más presión, no de que le vas a ganar más. Con la misma presión objetivos. No es lo mismo la misma competición, con el mismo circuito, con los mismos competidores, si me juego algo que si no me juego nada. Por lo que decía al principio. Abierto a todo el mundo, que todo el mundo pueda participar. Ojalá pudiera hacer competiciones por esta selección donde todo el mundo pudiera competir por igual y de la misma manera. Pero las competiciones ya hemos visto en Copa de España que son finitas y que se alargan demasiado. Y ya de esto sería pues todos saliendo en el mismo momento, pues no es lo mismo salir a las 9 de la mañana y tener que calentar a las 7:30 que hacerlo a las 11 que hacerlo a las 4. Venga. Y por último, un sistema con una fiabilidad del 100% del sistema de arbitraje. Para que, claro, si no fallo nada, compito mejor, pero es que eso no existe ni en nuestras competiciones, ni en el Mundial, ni en ningún estadio de primera división de fútbol con millones y millones puestos y muchísimas personas que se dediquen solo a eso. Te Y aún llaman. así, hay polémicas todos los fines de semana en todos los Mira, sitios. quería tal, no, a mí presentarme un escrito, porque es que no Tenemos a puedo, no tengo que alguien hacer. que quiere intervenir. Y por último, ya utópico, que ningún palista ni ningún club tuviera que pagar nada por ello. Por supuesto, esto sería como mis pruebas de selección ideales. Entonces empecé a pensar, vale, de esto, ¿qué me puedo acercar yo? ¿Qué es lo máximo que me puedo acercar diseñando un sistema? ¿En el mismo lugar y circuito de la competición objetivo puedo hacerlo? No, no puedo hacerlo. A lo mejor en 2027, el Mundial es en la SEU y en senior solo. Claro, en los Juniors Sub-23 es en Tailandia. Pues selecciono los senior en la SEU y los Juniors Sub-23 en Tailandia. Pero además es que tenemos el europeo también. Entonces, seleccionamos en esos dos sitios. La única alternativa que yo veo, valorar de alguna manera, ser competitivos en diferentes escenarios y diferentes situaciones. ¿Para qué? Que en nuestro deporte, repito, es situacional, quiere decir resolución de problemas. Entonces, necesitamos gente polivalente. ¿En el mismo día se puede? No, no se puede. Alternativas. Hay varias opciones. O lo más cercano, sin perjudicar a la preparación, lo que os decía como en la pista, que saben que 6 u 8 semanas es lo justo. O lo más lejano, para decir, tú ya estás clasificado, pues prepárate como creas que es mejor ideal. O si no, alargada en el tiempo. No en un momento en concreto, sino en varios momentos que sumen. Con la misma presión y objetivos, ¿puedo hacerlo? Pues para el Mundial de los Juegos no puedo. No puedo seleccionar directamente con la misma presión y objetivos. Nunca va a ser igual la presión de unas pruebas de selección de un de esto. En las pruebas de selección, la sensación que tiene un atleta de alto nivel es que lo único que puede hacer es perder. Ya se supone que va a entrar. Entonces, si entro me van a decir que muy bien, es lo que tenías que hacer. Y si no entro es un desastre. Y en cambio en el Mundial, bueno, pues ya estoy aquí,
Ya, si no lo hago bien, bueno, pues tampoco lo hace bien todo el mundo en cada mundial, pero en cambio lo que puedo ganar es mucho, entonces es muy diferente la presión. Los objetivos solo pueden ser parecidos en competición internacional. Pues si vamos bajando de escalón, del mundial, a las Copas del Mundo, al europeo, a las pruebas internacionales y a las Copas de España, siempre y cuando haya algo en juego. Entonces, las alternativas que veo, las competiciones internacionales, incentivar el resultado ligado al rendimiento más que al objetivo final perdón, al resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que no me valga con quedar segundo, sino quedar lo más cerca posible del primero. ¿Vale? Abierto a todo el mundo, factible, pero las competiciones son larguísimas, aunque es bueno para el grueso del slalom nacional. Es decir, si hacemos una selección muy pequeña de quién puede hacer selectivos, estamos perdiendo un potenciador de nuestro propio circuito. Al final queremos competiciones potentes, atractivas, que la gente tenga interés para participar, para poder ir y para que a lo mejor les dé un premio. ¿Vale? Entonces, ¿qué alternativas hay? Usar las competiciones nacionales, hacer un filtro previo a la selección como habíamos hecho antes, o muchas pruebas con inscripciones abiertas. Todo español es en línea de momento. Chorrada. Tópico. Nada. ¿Fiabilidad del 100% del sistema de averaje? Pues tampoco, porque si ya lo hemos visto en la ICF y en nuestra realidad, pues ahora es que es lejano de ese 100% y probablemente siempre va a ser, y especialmente en cross. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, porque esto no es un problema de los árbitros. Es problema de que cada vez haya más árbitros, por tanto, algunos tenemos que convertirnos en ello, tenemos que dar más recursos, tenemos que facilitar esa labor y, no, por ejemplo, con un ejemplo muy fácil, no teniendo competiciones tan largas. Que ningún palista ni club tuviera que pagar nada. Es un deporte caro de material y desplazamientos. No sé si estoy descubriendo algo aquí, pero esto es así. Es decir, al final, para que nadie se gaste nada, cada uno debería competir en su propia casa y contentarnos con eso. A lo mejor enviar los resultados desde allí y a ver qué selección podemos hacer. ¿Vale? Entonces, la única alternativa que veo a ello es aprovechar las competiciones nacionales, sobre todo las que tengamos cerca de casa. Eh, Perdonadme un poco la densidad de la teoría sobre pruebas de selección, pero es el proceso que yo seguí a la hora de elaborarlo, entonces me parece también bueno compartirlo con vosotros. Yo vi dos ejes de los que podía bailar, hacia un lado y hacia el otro. Pues una de ellas es una dicotomía entre hacerlo muy objetivo, y el ejemplo sería, podríamos decir, una sola manga, todo el mundo, todos, en el mismo circuito. Y el que gane, los tres primeros, son los seleccionados. Es muy, muy objetivo. No tiene mucho fallo. Aún así, la experiencia me dice que la habilidad del eslalomista es meterse en el caso que no se ha planteado, aunque sea en ese caso tan simple. Empatarían tres hasta la centésima, pasaría alguna cosa de esas. ¿Vale? O la subjetividad, como se ha hecho en Francia estos últimos años. Se van a mirar estas pruebas, pero no se dice ninguna fórmula que vaya a dar un resultado de equipo nacional. Y luego bueno, es lo que os he dicho un poquito en el anterior. O sea, el atletismo, el que tiene la mínima, clasificado. Incluso las plazas olímpicas se otorgan por mínimas. Y complejo, pues con fórmulas, con coger diferentes competiciones, con mezclarlas de esta manera y de la otra para que dé tal. Y es verdad, si llevo años rompiéndome la cabeza con intentar tener unos selectivos más simples. Pero al final, nuestro deporte es complejo. O sea, no es 100 metros corriendo en la misma línea, en línea recta, en un medio estable y donde se puede medir el viento para ver si la marca vale o no vale. O sea, es un deporte con muchísima incertidumbre y con muchas situaciones diferentes. Luego, es prácticamente normal que los criterios resulten complejos. Y yo que voy mirando los criterios de los otros países también, veo que tenemos unos criterios de selección relativamente simples a los que existen en los otros países respecto al slalom. Y aún así no son simples, son muy complejos. Entonces, hasta aquí un poquito la teoría, pues ahora voy un poco a relataros la propuesta 25-28. Si queréis que haga una pausa, preguntadme algo sobre la teoría, el ritmo y todo eso, ¿vamos bien, Ariz?
¿Sí? ¿Se Perfecto, entiende todo bien? muy Un bien. poquito de agua. No sé si alguien quiere decir algo, aprovechando. No. Vale. Pues sigo. Bueno, Guille, acumulación, Guille, transformación, Guille. realización. Esto realmente lo he robado de la planificación, pero es que cuando pensaba en palabras para definir lo que yo quería decir, me venía muy bien y lo siento, pero lo he robado. Lo pone en los criterios de selección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, con esto identifico tres grupos de población. Como os he dicho, intento que el sistema de selección alinee los objetivos personales con los de la federación. ¿Vale? Que tú entrenándote y preparándote para las pruebas de selección, yo también consiga que los objetivos que tengo que presentar al CSD se cumplan. Entonces, pensando en eso, identifiqué tres grupos de población. Por un lado, la realización. ¿Qué quiere decir la realización? Los que ya realizan resultados, los que ya los podrías dejar sueltos en el circuito internacional y ya están generando resultados. Pero bueno, esto diré ya, pero ¿quién son esos? Bueno, pues por hacerlo de una manera objetiva, el estudio está hecho, no sé si lo escribo aquí, eso, consistentes en los resultados. Entonces, ¿qué es lo que te da más consistencia? Pues el ranking mundial o la consecución del objetivo de federación, que lo hemos definido para este ciclo como el top 5 de la competición objetivo. Top 5, pues porque el cuarto y el quinto han hecho, en un deporte situacional, han hecho más o menos la misma competición que el segundo y el tercero, solo que ese día se ha dado de esa manera. Entonces, decir los tres primeros, pues a veces es simplificar un poquito demasiado. ¿Vale? Me dediqué en algunas horas que encontré por ahí en coger todos los resultados de Campeonato del Mundo o Juegos Olímpicos desde el 2017 hasta el 2024, sin contar el 2020, por razones obvias de desviación, y ver qué características tenían los que quedaban de los 5 primeros en esa competición objetivo. Entonces, me dio algunas constantes, como fue qué posición tenían en el ranking mundial en ese momento que consiguieron ese objetivo. Y me daba que, reduciéndolo un poquito, el 80% de esos 5 primeros estaban en ese momento de los 15 primeros del ranking mundial. Cambia un poco entre categorías, es el 20 y poco en el K1 hombre y alrededor del 15 en el resto de categorías, sin contar el cross, que por supuesto los datos no son suficientes como para sacar algún de estos de este tipo. Luego, pues identifiqué grupos de edad, cuántas veces habían estado en el top 5 antes de su resultado final, digamos. Y como os digo, se cumplían el 80% al menos en esa parte del ranking. Que alguno dirá, bueno, un 20% que no está en eso es una quinta parte. Pero a lo mejor hay que tener en cuenta esos que no están en esa posición del ranking, sí. Pero es que había muchos casos de em, atletas que compiten en casa en ese mundial, con lo cual, aunque no estén de ese top del ranking, es normal que saquen un resultado por encima, digamos, de lo esperado por su ranking. Atletas en progresión muy jóvenes, como Pau Echaniz en París, que no está de esos top 15, pero es que os he dicho que también saqué unos datos de edad. Él está por debajo de esa edad normal, digamos, de sacar medallas. Entonces, si unes los dos datos, ves que él está en progresión. Y luego hay algunos casos como cambios de países. Cambios de países, pierde el ranking, entonces sí compite en el mundial y consigue un top 5 sin tener un ranking bueno. ¿Qué creo que los que están en el periodo de realización tienen que tener? Pues que puedan clasificarse a competir por los objetivos principales dependiendo solo de sí mismos. Que no tengan que pasar por todo el trámite, competir contra todo el S nacional en sus mismas fechas. Creo que es algo que ya han demostrado su nivel y que por tanto deberían depender de sí mismos para poder afrontar la temporada internacional y prepararse como ellos creen que tienen que prepararse. Y poner el foco en los grandes resultados, que al final es lo que trae pues, las subvenciones y los logros para la federación y en definitiva para que todos podamos seguir avanzando, no solo ellos. El siguiente grupo de población es el de transformación. ¿Qué quiere decir el grupo de transformación? Para mí es los atletas
que tienen potencial de grandes resultados. Si es que los sabemos, son atletas que sabemos que pueden tener grandes resultados. Finales en Copas del Mundo, de los 5 primeros en competiciones internacionales, cerca de ese top 15 que decía el ranking, gente que sabemos que va a estar ahí, pero que tiene que transformar ese potencial en realización, en ser constante, en que solo preparándose bien va a estar en esos resultados. Capaces de competir internacionalmente bien, eso ya lo habrán demostrado los de estos grupos. Y entonces lo que creo que estos tienen que tener diferente a los demás es que sus actuaciones internacionales les den una ventaja significativa sobre los otros. ¿Por qué? Decíamos al principio que en el ambiente en el que compito contra los otros competidores, lo que me juego, el circuito, porque no es el mismo circuito, no es el mismo circuito en una Copa del Mundo que en una Copa de España. Pues que estos que demuestran un cierto rendimiento en este tipo de competiciones tengan una ventaja sobre los del tercer grupo, que es más en competiciones nacionales o lo que hemos hecho toda la vida. Entonces el foco es en rendir bien internacionalmente, que su concentración, digamos, de la temporada esté en tengo que competir bien en las competiciones internacionales porque sé que puedo hacerlo y por tanto se acostumbre mejor a la presión del otro grupo de realización, que es el gran resultado, el mundial. El problema que yo veo muchas veces en las pruebas de selección, como las hemos hecho siempre, no solo nosotros, sino todo el mundo, es que toda la presión está o en las pruebas de selección nacionales o en el mundial y no hay nada intermedio. Con lo cual, no hay una adaptación, no hay una integración de gestionar esa presión. Es todo o nada dos veces. Yo no estoy diciendo que los palistas vayan a Copa del Mundo o el europeo y no quieran ganar. Mentira. O sea, todos lo quieren ganar como el que más. Pero la preparación de muchos días no es lo mismo para una preselección ni para el Mundial que para el resto de competiciones. Entonces creo que este grupo intermedio, gracias a esto, puede poner más foco en rendir bien esas competiciones, que es lo que le va a dar una mejora luego al final en en las competiciones objetivo. Y por último, el grupo que está en acumulación. ¿Qué quiere decir acumulación? Quiere decir que lo que tienen que hacer es competir mucho, competir entre ellos, muchas mangas en muchos sitios diferentes, sin importar tanto si es un canal de primer nivel o es otro. Y además es que es el grueso del piragüismo nacional. Entonces, ellos lo que tienen que poner es, como pongo aquí, la atención en lo importante y diferente que es competir internacionalmente. O sea, que sí, que se peguen en eso, pero que luego empiecen a intentar una competición internacional y ver que, hostia, esto es diferente. Cuando me juego algo, pero no, antes venía aquí solo, bueno, a hacer una competición más de preparación, no pasa nada, es muy diferente. Es muy diferente. Es como cuando en un entrenamiento ponemos una marcha atrás y dicen, ya, yo la hago de marcha adelante. Claro. Y mira, me ha salido. Ya, ya. El problema de decidir marcha adelante no es ahora en el entrenamiento. Es el día que en la competición te juegues entrar en un equipo nacional o entrar en la final del mundial, ¿vas a arriesgarte tanto de marcha adelante? Es que ese es el kit de la cuestión de nuestro deporte. La decisión, la toma de decisiones y la presión que tengo para tomar esa decisión. Entonces, lo que tenemos que conseguir con el sistema de selección es ir aprendiendo a gestionar esa presión. Y que esto nos sirva para potenciar nuestro circuito nacional de competición. Al final, lo mejor que tenemos para mejorar nuestros palistas es, uno, nuestros entrenadores, por supuesto, nuestros clubs, pero como medio, nuestras competiciones. O sea, el medio que necesitamos para que ellos se desarrollen son nuestras competiciones. En las internacionales podemos desarrollar a unos pocos. En nuestro circuito nacional podemos desarrollar a muchos a la vez. Y poder llegar a enseñarles que el foco de ellos tiene que estar en el rendimiento suyo, no en el resultado. El resultado es siempre una consecuencia. Entonces, si podemos llegar a, de alguna manera, y yo lo intento con este sistema de selección, a que los palistas se preocupen de remar lo mejor posible, intentando aislar la situación, lo que me juego, lo que me van a dar si me sale, entonces es que bueno, estaremos yendo a tope a mejorar. Ay, cuánta teoría y qué poca práctica, ¿eh? Pero las piraguas, ¿cómo se seleccionan las piraguas? A ver, dinos ya. Tanto hablar. Bueno,
Entonces, detrás de estos cuadritos está el ranking, ¿vale? Está el ranking que saldrá después de las competiciones que se consideran por la selección. Entonces, como habéis visto, pues la primera decisión ha sido hacer un ranking. Lo que más se me adecuaba para los objetivos o las pruebas de selección ideales que os he dicho al principio era hacer un sistema de ranking. Se alarga más en el tiempo. Si tienes un fallo que no es por tu culpa, por un error arbitral o porque una puerta estaba baja o porque sea que no dependía de ti, pues se puede diluir más. Y además se asemeja más a pues, el sistema internacional de ranking, que además siempre se habla que podría ser clasificatorio olímpico para la siguiente Olimpiada. Luego acaba no siéndolo, pero siempre se oye y por las informaciones que tenemos fiables, este ciclo sí podría ser el que las plazas se otorguen por ahí. Entonces, bueno, como veis hay una primera columna donde hay una fila con realización. He puesto nombres, he cogido todo lo que es el último año, incluyendo la prueba de San Miguel. Entonces sería una simulación real de ahora mismo. Entonces, tenemos una persona que quedó de los 5 primeros de los Juegos Olímpicos el año pasado. Pues como os decía, en el grupo de transformación, clasificado a preparar nuestro gran objetivo de este año, que es el Mundial de Penrith. ¿Vale? Usa las competiciones nacionales como medio de preparación y de mejora, pero preocúpate de los grandes resultados. Entonces, el resto, que los tenemos aquí, tienen dos formas de puntuación, que acaban haciendo la puntuación final, que lo veis en la cuarta columna ahora mismo, total points. Sí, perdonadme los anglicismos, pero soy un flipado. Entonces, en la columna total points es lo que ordena a nuestros palistas. ¿De dónde salen estos puntos? Es una media. Una media de las columnas que obtenemos a continuación. Como os decía, el grupo de transformación, para mí, necesita rendir internacionalmente en alguna competición. ¿Cuántas? Pues es una de las variables. Pero lo que se ha escogido para este sistema es que su mejor puntuación de ranking, del ranking mundial, lo que publique la ICF del último año, se cuenta para su media de resultados. ¿Vale? Si esa mejor puntuación entra dentro de, en este caso, sus 3 mejores puntuaciones, pues se le cuenta. Entonces, como veis, cogiendo el último año con la última distribución de ranking de la ICF, que aún es del año pasado, pues solo a una persona, a una de todos los K1 hombres de España, le cuenta por debajo de las puntuaciones nacionales, ahora mismo. ¿Vale? Que además esta persona ya está clasificada como el grupo que decíamos de realización. Estrategias. Pues es que al principio cuando se planteó este sistema parecía que cuantas más competiciones internacionales mejor. Bueno, es verdad que había incertidumbre al principio de cómo sería, normal. Pues el primer año ha habido unas elecciones de por medio, todo ha ido más lento, normal. Pero la estrategia no creo que sea hacer cuantas más competiciones mejor. Es que con hacer una bien, y hay que hacerla muy bien para que te cuente por delante de las pruebas nacionales, es suficiente. Pero es que es precisamente lo que creo, lo que vengo diciendo todo este rato, estos 36 minutos, que hay que rendir en un momento adecuado, con un ambiente también concreto de presión y bueno, ya está. ¿Que se quiere probar muchas veces? Bueno, pero lo importante es hacer al menos una bien. Y el resto del grupo pues se ordena por las puntuaciones nacionales. ¿Vale? Estas puntuaciones pues siguen una lógica como la misma de la ICF. ¿Cómo las mezclamos? O sea, aquí como veis, pues a cada uno de ellos le ha contado 3 puntuaciones, sus 3 mejores, las que están en negrita. No me preguntéis por qué a Miquel... Ah, bueno, claro, porque no están todas las columnas. O sea, está puesto hasta la final de Copa de Po del 24, pero hay muchas más a la derecha hasta San Miguel 2025, ¿vale? Entonces, las 3 mejores puntuaciones, se hace la media y es lo que os aparece en la cuarta columna, ¿vale? Luego os explicaré más cosas. De momento, quedaros con eso. ¿De dónde salen esos puntos? ¿Por qué? Perdón. Bueno, como veis, creo que se alinean los objetivos. En fin. ¿De dónde salen esos 16,62 de Miquel, por ejemplo? En la semifinal de la Copa de España de la SEU, la segunda del año 24. ¿Vale? ¿De dónde salen esos 16,62? Pues esos 16,62, perdón, eso tenía que salir al final. Obviarlo de lo que es a la derecha.
salen de la misma fórmula que usa la ICF para hacer su World Ranking. La misma. Esto es una captura de pantalla, ¿vale? Lo que hacen es utilizar, bueno, ellos ponen una penalización por fase, puntúa menos la semifinal que la final, una ranking constant, que les preguntaréis a ellos por qué sale, pero es 150, y luego en función de la diferencia de tiempo con el primero, es una proporción, ¿vale? Y el quality factor es, en el ranking ICF, la media de los 5 mejores deportistas que participan. Se hace la media de sus puntuaciones del ranking mundial, y entonces las puntuaciones parten de ahí, ¿vale? Entonces nosotros haríamos lo mismo. Si esta competición tiene un QF, que es el factor de calidad, de 14,45, pues el primer clasificado de esa manga tiene 14,45, porque su tiempo es el mejor. Entonces la diferencia de puntos con 14,45 viene de la diferencia de puntos con el primero. De manera que los 16,62 de Miquel están ahí en base a esa fórmula, ¿vale? Ejemplo, Pau queda segundo y consigue 14,64, que es casi lo mismo que consigue el primero. Es la diferencia con el sistema anterior, que premiaba mucho la victoria, aunque la diferencia fuera una centésima. Así intentamos conseguir lo que os decía de buscar que los palistas se preocupen más del rendimiento que del resultado. Y por último, la fórmula, ¿de dónde sale este QF? ¿De dónde salen los 14,45? En la ICF ya os he dicho de dónde salían. En España, pues tuve muchas dudas, tuve mucha discusión y al final se hace un QF fijo dependiendo del canal o campo de slalom donde estamos haciendo la competición. Entonces lo que hice fue establecer dos quality factors. La primera opción era uno variable como hace la ICF, coger cada competición y ver qué palistas hay y entonces dar los puntos en función de esos palistas, o establecer uno fijo para todas las competiciones. ¿Por qué esta duda? Aparentemente es mejor el de cada competición lo hago en función de los deportistas, pero también se quería evitar al máximo posible las posibles estrategias de si yo soy el mejor y no voy a esta competición, no van a sumar puntos, ¿vale? Entonces, bueno, la opción que me quedó más comprometida entre todos los factores que tenía era poner un factor de calidad hecho con los 5 mejores españoles de los que tenemos, de los 5 mejores españoles del ranking mundial, la media de sus puntos, quitando el primero y el segundo y ponderando un poco hacia arriba, es el quality factor, que es ese 14,45, ¿vale? Y no cambiará durante todo el año. Para una serie de canales, como lo son Ortez y la SEU, quedará ese fijo. Y luego hay otro B, que es en función solo de nuestro quinto clasificado en el ranking mundial, que será para los canales tipo B, como San Miguel en la primera prueba, ¿vale? ¿Qué variables posibles hay a este sistema y que este año se han tomado de una manera, pero que podemos hablar entre toda la comunidad, digamos, para las siguientes temporadas, si ayudan más de una manera o de la otra? Las variables son el número de puntuaciones escogidas, se ha escogido 3, son pocas relativamente lo que se coge, pero bueno, como son en base al tiempo y a la calidad de la competición, creo suficientes para que la gente rinda y pueda exprimirse prácticamente en cada manga. Da más margen a posibles cancelaciones de pruebas, no necesitar tantas para poder hacer un índice. Y bueno, 3 es lo que me pareció lo adecuado para esta temporada. Número de puntuaciones internacionales. Al principio propuse 2, luego viré hacia 1 por coger menos puntuaciones nacionales y que la puntuación internacional no tuviera tanto peso. Ahora puede tener como mucho un 33%. Entonces hay que cuidar qué proporción tener y en base de lo que queremos. Si queremos que rindan, darle más peso a la parte internacional, pues la parte internacional. Los coeficientes, si se hacen en función, como os he dicho, de cada competición o de toda la temporada, o se hace contar mejor que las puntuaciones internacionales, o peor, más alejadas para que aún sea más difícil conseguir una puntuación internacional. Eso son discusiones que estoy dispuesto a tener durante la temporada para la temporada siguiente. Las competiciones que usamos y el factor de lugar. Y ya aquí os introduzco que otra de las cosas que hacen la puntuación final es que un palista no se le van a coger nunca 3 puntuaciones del mismo sitio. Lo que se ha puesto es que al menos una de las 3 tiene que ser de un sitio diferente.
Si una de las tres es la puntuación internacional, eso ya no existe. Puntuación internacional es como un comodín por haber hecho un resultado internacional. Como veis, no es fácil que te cuente la puntuación internacional. ¿Vale? Pero si todas las puntuaciones que te cuentan son nacionales, al menos una de ellas tiene que ser de otro sitio. En caso de que las tres mejores sean del mismo sitio, se cogería la cuarta. El QF variable, bueno, ya lo he dicho. Entonces, ¿cómo queda, una vez visto, digamos, la fórmula matemática para hacer un ranking, cómo esto selecciona para toda la temporada? Pues por un lado, ya habéis visto, el top 5 o top del ranking mundial, con una verificación, porque bueno, es verdad que la verificación ha quedado tal vez un poco más difícil de lo prevista, pero lo que se pretendía es que fuera una especie de seguro para que un palista que a lo mejor se retira en septiembre, se le ocurre que después quiere seguir y como tiene la plaza por su resultado, pues puede esto. Es decir, es para intentar garantizar que ha habido una mínima preparación. El resto de plazas, por el ranking nacional extendido, le he llamado en este caso, que os he explicado hace un momento. El top 3 irían al europeo y a las Copas del Mundo y seguiríamos un poco con esta escalabilidad de resultados. Quien hace top 5 del europeo se clasifica al mundial, no importa en qué posición esté en el ranking. Quien hace top 5 en alguna de las siguientes Copas del Mundo se clasifica al mundial, no importa. Y el resto de plazas se vuelve al ranking nacional extendido. Estas Copas del Mundo, por supuesto, y este Campeonato de Europa estarán incluidas en ese ranking nacional. Entonces, la hoja de ruta a partir de ahora, ¿cuál es? Mantener al máximo posible los criterios, hay que dar credibilidad, hay que dar constancia y puede haber algún error, ya detectado también incluso, pero mantenerse firme. Al solucionar hay una comisión de casos no contemplados para cosas que no figuren en los criterios directamente, intentar hacerlos sólidos. Pero eso sí, recoger toda la información hasta el final de verano, donde todo el mundo pueda aportar su visión y ver y proponer lo que se puede cambiar para 2026 o más allá. Y por último, tener una nueva versión a principios de noviembre que sea ya la de 2026, con toda la experiencia recogida de 2025, todas las opiniones y todo lo que se pueda discutir. Con esto ya os adelanto que entre Aritz y yo estamos viendo un momento de la temporada donde pudiera ser bueno hacer una reunión de clubes y entrenadores, donde aparte de compartir ciertos conocimientos, podamos tener discusiones como son los criterios, como son las competiciones nacionales, como la reunión que organizó Yus a principio de esta temporada, que estuvo muy bien, buscar de alguna manera hacerlo presencial. Las opciones pues, pueden ser Campeonato de España, puede ser Aragón en octubre después del Mundial, pero ya os adelanto que eso lo haremos. Entonces, beneficios colaterales que veo de este sistema. Se potencia el circuito nacional y sus estructuras, evidentemente. Permite unificar diferentes competiciones en un ranking, las Copas de España, las Copas Jóvenes Promesas y las Copas Autonómicas. Usando estos índices de calidad, puedes otorgar una puntuación por cualquier tipo de puntuación. Y esto abre la posibilidad a un peligro que ya he expresado al principio de la reunión, que es que las Copas de España son demasiado largas y a veces perjudican al arbitraje el tanto tiempo, perjudican a la calidad de ciertas actuaciones que podrían ser mejores y creo que hay que empezar a pensar en limitar esas competiciones porque aunque no sea de una manera demasiado pequeña, los días tienen un límite. Entonces, a ver si vamos a llegar al punto donde tenemos que hacer una manga el sábado y otra el domingo. Entonces, esta es una posible vía para acabar reduciendo las competiciones de Copa de España, podríamos llamarlos de Serie A, y luego crear una Serie B abierta a todo el mundo. No es motivo de esta charla, pero creo que tal sistema nos ayudaría en muchas cosas. Estamos también en un proyecto de desarrollo ambicioso, lo sabéis, y yo creo que este sistema podría hacer que las copas autonómicas y campeonatos autonómicos ganaran mucho valor de gente que quiere clasificarse para la Copa de España de Serie A y por tanto vaya a las copas autonómicas con un sentido competitivo mayor y vuelvo al principio, que al fin, que ese ambiente, el jugarse algo,
es lo que hace la mejora. Entonces, ahora mismo no disponemos de muchas competiciones interesantes y creo que eso lo podría hacer. Y hacer una Copa de España de Serie A como nos gustaría que fuera, por tanto, que la gente tenga mucho interés en acceder a ella. Y fin de la presentación, por tanto, de mi charla. Nada, solo agradeceros la atención, agradeceros también que durante el periodo de revisión pública que se hizo durante todo el mes de diciembre y gran parte del de enero, hicierais vuestras aportaciones. Creo que bueno, ha sido muy nutritivo para todo el sistema que se pueda hacer así. Creo que se puede entender que no es un sistema cerrado, quiero decir, podríamos tener una dirección técnica de que dijera, estos son los criterios, punto. Y así de fácil y comérselo. Es decir, la puerta siempre ha estado abierta a escuchar, pero también hay que entender que es muy fácil criticar unos criterios a posteriori. Yo también los veo cuando se han implementado los fallos que tienen, lo difícil es hacerlo antes. Entonces, creo que hay que entender que es muy, muy provechoso hacerlo, por ejemplo, ahora, entendiendo que lo mejor es hacerlo para 2026. Hay cosas urgentes y cosas muy accidentes a veces que pasan que seguramente hay que arreglarlos de otra manera y de manera urgente, pero la mejor manera de aportar es a medio plazo. Entonces, nada, gracias por todos los que aportasteis durante aquel periodo de revisión pública, también durante el periodo que se mandó a las federaciones autonómicas. Pediros disculpas por la tardanza en los criterios de los centros de tecnificación, pero bueno, la situación de este inicio de 2025 es la que hay, no ha sido fácil tampoco tramitar cosas. Y que hasta mañana, creo, hasta pasado mañana, aún se pueden hacer aportaciones a esos criterios de tecnificación. Entonces, nada, abro un poquito para preguntas hasta las 8:30, si lo clavamos en una hora, Aritz, ¿no? Como mucho. Y nada, the floor is yours, que dicen los ingleses. Perfecto, Guille. A ver si alguien se anima a hacer preguntas. Que sepas que récord de asistentes. Se ve que el tema interesaba, ¿eh? Perfil diferente a los de las otras webinars, pero 35 participantes. Guachico. Axel tiene cara de pregunta. Espero haber cumplido las expectativas. Si asiste tanta gente, luego dicen Paest. No, la verdad Ha estado bien, ha no, estado no me bien. ha quedado dudas. Lo único agradecerte, Guille, que nos hayas explicado esto con tanto detalle. Y nada, solo estaba flipando con que sigue un montón de gente. Os prometo que el máster en selectivos nacionales saldrá en los próximos años, el que lo quiera realizar. Eso, Yo quería hacer una pregunta, Guille. sí. Lo de la sede. Cuando tu competición internacional es, por ejemplo, en la SEU y hay selectivos en la SEU, ¿cómo puntúa eso? Sí, como he dicho, la competición internacional, sea en la sea en cualquier lado, es como un comodín. Ahí no contamos el lugar. Si te cuenta porque has hecho una buena puntuación, y si miráis los baremos, quiero decir, para que te cuente la puntuación de la SEU, tenías que quedar muy bien la Copa Pirneus. Es que quedar muy, muy bien. Además, el nivel no era como en Po, con lo cual aún había que quedar mejor. Y sí, la decisión que tomé en ese sentido es que si es competición internacional la que te cuenta, entonces el factor de lugar ya no es un factor. Concretamente, lo que tú dices, si te cuenta la Copa Pirineos de la SEU y luego tus dos mejores mangas después de esa o con esa son en la Copa de España de la SEU, sí, te clasificarás solo con la SEU. Gracias. A ver si alguien más se anima, pero Hola, igual Guille. has dejado todo claro y nadie. Guille, ¿me oyes? ¿Quién? Sí, Darío. Yo quería preguntar por qué se ha dado el cambio de cuarto, quinto y sexta plaza del equipo que antes había B, que se ha modificado. Sí, eso tiene que ver con un nuevo nivel de seguimiento. O sea, desde el CSD se ha propuesto un nuevo programa, Team España Futuro, y pensar más, bueno, pensar más no, pensar no solo en el ciclo actual, sino en los siguientes ciclos. Entonces, hemos creado un grupo que se llama Futuro Olímpico, donde tenemos que en cuenta esas estadísticas que te dije de edad, bueno, que os dije a todos,
de los que tienen la edad, digamos, óptima en 2032. Entonces, ese es el grupo de seguimiento futuro olímpico que hemos hecho y donde consideré que en los criterios, las competiciones de B, digamos, una plaza abierta a cualquier edad, a cualquier de esto, y otra a este grupo de seguimiento. Y además, por extender un poquito la respuesta, Darío, y en el análisis de los años anteriores, la experiencia al mandar un equipo B a veces a una Copa del Mundo no ha sido siempre buena. En muchos casos nos hemos encontrado con gente que ese nivel estaba un poco por encima un poco no, un poco bastante por encima del que tenía y no aprovechaban bien la competición, con muchos 50 en una clasificatoria. Entonces era una semana de pocos entrenamientos, de 2 mangas de competición, que serían una este año, para hacer un rendimiento por debajo del suyo nacional, porque cualquier palista que podemos llevar a un equipo B es capaz de hacer todas las puertas. Y en cuanto, perdona que me enredo un poco más, pero en cuanto a afrontar esas 3 plazas como un método de mejora, en vez de, yo creo que tan individualizado, o sea, tan dirigido hacia ese grupo de entrenamiento, sino plantearlo como tener 6 plazas a nivel nacional a las que puedan optar 10 personas, ¿qué opinas? Mi O opinión es sea, la que te quiero he dicho hace un decir, momento. O sea, como he preferido destinar esas plazas al seguimiento que te he dicho, por la experiencia de los años anteriores. Vale, de acuerdo. A ver si alguien más. Pues creo que has ¿Alguien dejado todo quiere claro, preguntar Guille, nada? porque no, yo ya me he revisado y requete he revisado. Tú ya te has comido mucho. Pues, up to you. Pues bueno, pues visto lo visto, podemos dar por finalizada la webinar. Solo a deciros que está prevista otra webinar el 8 de abril con Xavi Echaniz y el tema va a ser pensar bien para competir mejor. O sea que esta semana lo publicará la Escuela Nacional de Entrenadores y recibiréis un mail para poder apuntaros, pero creo que va a ser muy interesante, sobre todo para aprender a competir y tener buenos tips. O sea que por mi parte, nada más, Guille. Seguro. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.